dámele todo el poder. Dámele todo el power. El pueblo unido jamás será vencido. El grito y el ruido jamás serán vecinos. Dame el poder. Dame todo el power. Dame el poder. Dame todo el power. ¿Qué tal? ¿Cómo están nuevamente aquí en Dame el Poder? Hoy no vamos a hablar de la noticia del día a día, sí de la actualidad que nos compete en la cotidianidad de nuestras vidas. Para los que vivimos del campo, en cuanto a que todo el país de alguna manera recibe gran parte de los beneficios llegan de ese sector, porque las exportaciones son principalmente agropecuarias, como si también la gente que vive allí y el drama que están viviendo por las inundaciones y todo lo que viene de la mano. Matías Longoni, periodista especializado en el tema campo, en estudios, esto ha generado un gran impacto, el clima, el cambio climático ha repercutido de una manera o de otra y va a repercutir ya en la siembra de trigo, las menos hectáreas sembradas, la cantidad de trigo que va a haber en el mercado para exportar, como así también de otros cultivos, en qué medida fueron dañados y cuáles son las perspectivas. Y el otro tema que vamos a hablar tiene que ver con, aquí está en estudios Osvaldo Riopedre, que es abogado de Adecua, porque todos los días y todo el mundo vive esto que yo les voy a describir. O sea, de una manera o de otra, cuando a uno le vienen a dar una tarjeta de crédito o quiere comprar un auto o quiere tener un servicio de algún tipo, ya sea lo que fuere, de televisión, de teléfono, de lo que fuere, todo en el momento, en el instante. Ahora, el día que una persona se quiere ir, empezó un calvario. El día que tiene algún problema, también. Y esto ocurre también, por lo que nos estamos enterando, en cuanto, por ejemplo, a la entrega de autos, que es un boom de venta de autos, pero también hay problemas y reclamos en ese tema. De todos estos temas vamos a hablar entonces con nuestros invitados. Ya volvemos. En octubre, siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. FIBA, Dior Digital, Noche de los Jardines y BEA celebra Galicia, Ucrania y Armenia. Además, música en el Rosedal, Minicentro y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. En Provincia Seguros, nuestro compromiso es con vos, porque te brindamos la tranquilidad de tener todo asegurado para que solo pienses en desarrollar tus proyectos tal como lo soñás. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Arriba Cabrales, significa buen café. Dámele todo el poder. Aquí estamos entonces en Dame el Poder. Osvaldo Riopedre, gracias por venir, abogado de Adecua. Y bueno, justamente es lo que yo contaba al principio del programa, ¿no? En algunos de estos casos, cuando te querés ir, querés dar de baja o pedís una atención especial, en muchos de estos temas y otros que vos me vas a contar, no pasás tu teléfono. De una máquina que a veces es desde otro lugar, de un call center en Colombia. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre es un placer venir. Pero lo que vos decís, lo describís, es realmente nos pasa así. Obtener las cosas es fácil, sumarse a cualquier servicio es fácil, el problema es irse. ¿Y por qué es un problema? Porque en realidad no se respeta la ley. La ley lo que dice es que de qué forma nosotros nos tenemos que ir, de la misma forma que obtuvimos el servicio. Si yo lo obtuve por teléfono, si yo lo tuve por teléfono también debo conseguir la baja. Ahora, nos hacen 1000 problemas. Entonces, acá la atención al cliente y el post-servicio es un desastre, es muy malo en serio. ¿Y cuál es la pata que nos falta? Porque decimos, bueno, las empresas son malas. ¿Y el Estado? El Estado también tiene que cumplir un rol. Y es muy importante que el Estado, no es que sea el culpable directo, pero sí que controle. Es importante que controle y es importante que sancione también. Porque si no, va a ser más fácil pagar a lo mejor una multa ínfima que darle la baja a una persona o tenerlo 1 o 2 o 3 meses más
porque eso no significa entrada de plata. Los bancos también. Los ¿Te querés bancos. ir de un No, banco? no, en el yo te momento puedo- te dan todas las tarjetas. todo lo ¿Te que querés vos- ir? Olvídate. Por supuesto, Hace un año para irte. todo lo que vos me nombres, y aparte cuando le dicen, mire, si no cancela, no se puede ir, cosa que no es cierto. Porque una cosa es que uno tenga una obligación y puede pactar el pago, y otra cosa es que a mí me den la baja y me tenga que ir, porque si no, esto se transforma en una bola de nieve, donde siempre voy a deber más. ¿Y cuál es el negocio en última instancia de los bancos? Que vos, cuando tenés una tarjeta de crédito, pagues el mínimo o no pagues. ¿Por qué? Porque los intereses son usurarios. Nosotros llamamos intereses usurarios. ¿Por qué? Porque tienen un porcentaje mayor, lo dice la ley de tarjeta de crédito, al que habitualmente le cobran a la gente. Entonces, por esta ventanilla yo pongo la plata y me dan X cantidad o me dan el 10% y por esta plata me cobran el 100%. Por esta ventanilla me cobran el 100% por no pagar. Entonces, este es el gran problema. El post. ¿Qué pasa con los autos? Por ejemplo, pero esto pasa habitualmente, no es que yo digo, no, llama a una persona adecua, llaman constantemente todos los días. Tengo un plan de ahorro de auto, 84 cuotas es lo habitual. Yo pagué a lo mejor 60, 70 o salí sorteado. Teóricamente me tienen que mandar una carta de documento diciéndome usted fue adjudicatario del auto y me tienen que dar el auto dentro de los 60 días, vamos a ponerle. Mentira, no nos lo dan. Pero no solamente no nos lo dan en tiempo y forma, sino que también lo que nos tratan de cobrar para que nosotros tengamos acceso al auto. Flete. La Inspección General de Justicia determina cuánto es el flete. Yo le diría a la gente que, como consejo, cuando obtenga su auto, si es que le dicen, bueno, está su auto, usted nos tiene que pagar el alta, nos tiene que pagar el flete, nos tiene que pagar gestiones administrativas, se va a dar cuenta de que a lo mejor representan un 8 o un 10% del valor del auto, cosa que es una barbaridad y que no se puede cobrar eso. Ahora es todo así, porque también en mi experiencia de vida, hasta cuando encargas un mueble que no te lo traen. Yo lo compro cuando está hecho y lo veo ahí. No compro nada que no lo veo, porque después ya a tardar un año. No, pero como y no consejo, viene lo que vos pediste. por supuesto. O sea, el destrato al usuario y al cliente en la Argentina es terrible. No nos tratan como en Europa y en Estados Unidos y en los países desarrollados. ¿Qué tiene una persona para defenderse? Porque Ahora, vos nos decís que la ley lo dice, pero o sea, ¿qué hace una persona con todos estos casos que me Lo que contaste que nosotros hay le empresas decimos- que solo te atienden por teléfono? Lo que nosotros le decimos es constantemente, primero que se queje, que haga la denuncia. ¿Dónde hace la denuncia? Puede hacerla en la Secretaría de Comercio, ¿A la Secretaría de Comercio también? se puede hacer la denuncia en la Secretaría de Comercio y hasta se puede hacer por Internet. Pedir una audiencia también por Internet. Tenés el arbitraje también de la Secretaría de Comercio, que es muy importante, y si no, ir a una asociación de consumidores. Nosotros, en nuestro caso en particular, atendemos martes, miércoles y jueves de 12 a 18, es totalmente gratuito, puede venir la gente, puede llamarnos por teléfono, puede mandar un ¿Pero qué correo. resuelven? Ustedes llaman a la persona Nosotros que está a la buena de hablamos, Dios, diríamos. hablamos con la empresa y le decimos, mire, en casos de empresas muy conocidas ya lo saben y tratamos de solucionar el tema. En casos de ser, supongamos, un comerciante que no conoce la ley o dice no conocer la ley, tratamos de acercarlo y decirle, mire, antes de hacer una denuncia a la Secretaría de Comercio, nosotros le aconsejamos que solucione este problema y que cumpla con lo que la ley dice. Y obtenemos buenos resultados. No te voy a Ahora, decir un 100%, pero obtenemos buenos resultados. Lo que habías dicho antes es que les tendrían que cobrar multa a las empresas. O sea, ¿qué manera hay para que las empresas de todos los temas estos que nombramos y funcionen como en los países desarrollados? O sea, Lo ¿cómo que se pasa es llega a que eso? yo creo que se llega a eso primero con mucha educación del consumidor, es decir, el acostumbramiento a denunciar, no a lo mejor decir epítetos al aire y que terminan en el aire. Entonces, ¿por qué cuál es el problema? Esto es como cuando las comisarías lo que dicen es, no, nosotros no tenemos ninguna denuncia, no pasa nada. ¿Esto qué sería la lectura? No hay asaltos, no hay nada. Lo que pasa es que la gente no denuncia porque descree. Porque pierde tiempo. Bueno, porque ya le llevó es que meses arreglar, lo que pasa es que dar de baja algo, tenemos no puede dar de baja, y ya la verdad que quiere trabajar y vivir. Bueno, está bien, pero tenemos que insistir, tenemos que tratar de que esto se cumpla, porque la única manera que también le demos nosotros la herramienta al Estado para poder sancionar es que encontremos algún culpable. Si nadie dice nada, no existen los culpables. Pero el Estado no ha sancionado, no ha controlado. El Estado a veces sanciona, lo que pasa es que generalmente, vos fíjate que la Ley de Defensa del Consumidor habla de multas de hasta 5 millones de pesos. Yo te aseguro que si yo a un comercio le pongo una multa de 1 o 2 millones de pesos, a lo mejor por una
por un incumplimiento que pueda parecer pequeño, te aseguro que no lo vuelve a hacer. Y los teléfonos no lo vuelve a andan, hacer. se cortan las comunicaciones. Eso Los ya sabemos que teléfonos- hubo inversiones. No, pero fíjate Pero esto. en un tiempo prudente tendría que haber inversiones como para que los teléfonos no se corten. Por supuesto, y empiecen a bueno, andar. eso es parte también del Para venderlo control les- del son Estado. rapidísimos. Y lógicamente, y no solamente eso, a veces, acá hay dos cosas, que es lo que nos están vendiendo, que muchas veces es publicidad engañosa. ¿Por qué es publicidad engañosa? Porque por poco no nos dicen que nos hacen milanesas con los teléfonos y resulta que después no andan ni siquiera porque no hay señal. Entonces, esto ha pasado mucho, en donde ellos saben que te están vendiendo una cosa que no tiene señal o que eventualmente, vos fíjate, ¿quién paga más caro el teléfono? El que tiene prepago, el que no tiene abono, que tiene un prepago. Y el que tiene prepago generalmente está justo y por eso tiene prepago, porque sabe hasta dónde le va a alcanzar la plata. Y el otro tema, que ya me queda un minuto, que también hay publicidad engañosa. Muchas empresas no tienen tarjeta de débito, negocios, ni que hablar, chiquititos, en todas Hay las cuadras, en obligatoriedad. todos los barrios, hay todo efectivo, Exactamente. que es la mejor No. manera de evadir. Y los pobres consumidores, por eso siempre que paga el pato, la gente de a y pie, es más, la publicidad engañosa en los y negocios. una cosa que creo que es habitual también. Usted dice, si paga con tarjeta de crédito, es 10% más. Sí. Cosa que la ley de tarjeta de crédito lo prohíbe eso. Ah, ¿también? Lo prohíbe. No se puede cobrar más que lo que se cobra en efectivo. ¿Y a dónde puede ir la gente a denunciar todo esto? Los Todo negocios esto, que no tienen tarjeta. Digo todo esto. Que no podés pagar si no es en efectivo, que es la mayoría. No te aceptan nada. Que te quieren cobrar más caro si con tarjeta. Y todas estas publicidades a veces que uno encuentra engañosa, que está así chiquitito, que en el producto número 3 o 4 que compras te hacen el 70% de Bueno, descuento. porque esta es una forma y también- mientras ves el cartel 70% de descuento y te crees que... Y no. Es una forma de mentira. vender los supermercados también engañosa. ¿Pero por qué engañosa? Porque en realidad perdemos noción de cuál es el precio real. Si el del viernes, sábado y domingo o el del lunes y martes. Entonces, a lo mejor el del lunes y martes le está haciendo, en realidad está pagándose la publicidad del viernes, sábado y domingo. Y estas son las cosas que pasan cuando uno pierde noción de cuánto valen las cosas. ¿Y a dónde va a redenunciar entonces, por último? A la Secretaría de Comercio es donde más seguro, creo, si Secretaría de no me Comercio. equivoco, 0800-666-1518, si no estoy equivocado. Atención, Secretaría de Comercio, que hagan cumplir la ley. Gracias por venir, Al Osvaldo. contrario. Después de la pausa, el tema del campo y la situación. Ya volvemos, no se vaya. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Acero es desarrollo, acero es Ternium. Seguimos entonces con Matías Longoni, periodista especializado en campo del programa Bichos de Campo en este mismo canal. Gracias por venir, Matías. Un placer. Bueno, en realidad yo estuve hablando un poquito al principio del programa. Lo primero es lo primero. Este cambio climático, que también lo hemos tratado en el programa, que de alguna manera lleva a esta situación donde las lluvias han aumentado, el invierno en algunos lugares muy lluvioso, zona de sequías. En este caso estaba atravesando el campo la situación crítica que afecta a la ganadería y la agricultura de las inundaciones. En números, periodísticamente, ¿dónde estamos? Y bueno, con toda la cuenca del Salado semi-inundada, como suele suceder en los años niños, que son los años lluviosos, los climatólogos definen este ciclo que está transcurriendo como un super niño, o sea, un año lluvioso mucho más intenso que el promedio, y la cuenca del Salado, que es una depresión natural que ocupa buena parte de la provincia de Buenos Aires, con 8 millones de hectáreas inundadas, que es mucho territorio, con 1 millón de hectáreas de esas que son agrícolas, con lo cual justo ahora que viene la siembra de granos gruesos y los productores tienen la chance de recuperar por su principal vía de ingreso, que es el maíz, la soja, no van a poder sembrar. Hay una ecuación que ya la bolsa de cereales anda diciendo que se pierde, que es muy difícil recuperar esos campos, ese millón de hectáreas. Ahora bien, es una tragedia para los productores que están en esa zona, sin lugar a dudas. A nivel global, a pesar de las inundaciones, el agro respondió con una cosecha récord el año pasado, porque suele suceder que
este exceso de humedad en las regiones donde no se inunda, fuera de la Pampa, fuera de lo que es la cuenca del río Salado, digamos, suelen ser beneficiosas. Hay humedad y los rendimientos responden bien, los cultivos responden, y hemos tenido una cosecha récord de 123 millones de toneladas, aún a pesar de que muchos productores se la vieron muy mal. El tema del trigo también, porque en algunas zonas que yo conozco no hicieron a tiempo a sembrar a trigo. No tenían piso, que es lo que se llama que no podían entrar las máquinas para sembrar porque no estaba todo o negado. estaba directamente bajo el agua. agua. ¿Qué va a pasar con la Bueno, la se perdieron siembra de trigo? 300.000 hectáreas de trigo, es más o menos un 10% de la superficie, un poco menos del 10% de la superficie de siembra. Es una macana porque el trigo era uno de los cultivos que en el cambio de las reglas de juego se había recuperado mucho más rápidamente. Pasamos de una cosecha de 11, 12 millones de toneladas a una de 18, de un año para el otro, simplemente por el hecho de haberle sacado las retenciones y sobre todo los permisos de exportación, los ROE rojos que aplicaba el gobierno anterior. Y no solo eso, sino que se estaba vendiendo muy bien, este último tiempo, el trigo disponible. Es una pena porque, bueno, la cosecha no va a ser mala, va a ser de 16, 17 millones de toneladas, pero sí se va a perder mucho potencial productivo. ¿Qué va a pasar con las retenciones? ¿Las van a sacar el 5% por año de la soja? Bueno, quedan pendientes la de la soja. El gobierno, los funcionarios de la agroindustria dicen respecto de esto que sí, que van a cumplir con la revisión de la promesa, porque inicialmente habían prometido que iban a bajar las retenciones a la soja de a 5% por año. Finalmente este año no lo hicieron por problemas fiscales, problemas de caja, y prometieron como alternativa que las iban a bajar 0,5% mensual a partir de enero de 2018, o sea, enero que viene. Esto implica un cronograma de 6% de retenciones hacia fin de diciembre del 2018, tendrías una retención, hoy está en 30, del 24%. Que significa un costo fiscal importante para el Estado, son cerca de $1.000 millones. Es bastante plata, no es que defina blanco y negro de las cuentas fiscales, pero es una importante tajada de dinero que cede el Estado y hasta ahora no hay ningún indicio que vayan a revisar esto, al contrario. A mí el ministro de Agroindustria cada vez que me ve me dice que van a cumplir con ese cronograma. ¿Cuáles son, según tu criterio, las obras que se están haciendo, que seguramente muchas conoces en Provincia de Buenos Aires y en otras provincias, y en qué magnitud estas obras, no el detalle de las obras, tienen que ver con que se pueda, diríamos, mejorar la situación en caso de que haya nuevamente estas lluvias el año que viene, porque era un déficit del gobierno anterior, sin duda, como así también el prestar atención al campo, ¿no? Sí, igual yo desconfío de la publicidad. Cuando me dicen estamos haciendo las obras que nunca se hicieron, yo desconfío porque me lo dijeron todos los gobiernos. Entonces, espero que suceda. Me parece que es un proceso que se está poniendo en marcha, se está queriendo poner en marcha, se notan algunas obras. No son las obras esenciales que el campo necesita. Se está poniendo mucho dinero de obra pública en rutas, y está bien, porque la verdad que las rutas eran un desastre, pero el campo tiene un serio problema de caminos rurales, muy serio, mucho más que las rutas, digamos. Hay lugares donde no se puede llegar, si llueven 2 gotas no se pueden llegar, y hay escuelas, y hay lugares donde no se puede sacar la cosecha. La ganadería. Hay lugares donde no se puede sacar la leche. Me parece que ahí hay un gran pendiente todavía. Me imagino que tiene que ver con que se necesitan recursos y se necesita tiempo. Y las obras que necesita el campo son básicamente dos. Alguna cuestión para sacar el excedente hídrico de la laguna de la Picasa, en el sur de Santa Fe, hacia algún lado, que no sea el norte de la provincia de Buenos Aires y que inunde todo. Y básicamente las obras del río Salado, ¿no? que habían comenzado con el kirchnerismo, pero después se discontinuaron, se empezó al revés, se empezó por la desembocadura y no por el origen de las aguas. Ahora se están licitando algunas obras de esas obras, lo que pasa es que tampoco se puede poner mucha máquina a trabajar en un terreno que hoy está inundado, ¿no? Bueno, uno de los temas es la presión fiscal, que no es como al haber sacado las retenciones mejoró la situación enormemente del campo, pero justamente vos hablabas de los caminos, el impuesto municipal en casi todos los distritos es altísimo, lo actualizan permanentemente junto con otros impuestos, que por supuesto los caminos son la ruta de París-Dakar. O sea, es terrible, por eso la gente tiene que comprar las 4x4 y en qué medida, yo me pregunto, el gobierno
va a hacer algo, el gobierno de la provincia y los gobiernos de todas las provincias y el presidente, para darse cuenta de que eso va en contra de la competitividad. O sea, eso juega en contra de la producción, primero, de la competitividad y de toda la cadena de valor. Sí, además tiene otras consecuencias. Digo, si vos sometés a un sector productivo a una presión fiscal asfixiante, en realidad el que primero se funde es el más chiquito. Y entonces no es que desaparece la producción, sino que se concentra cada vez en menos manos. Este era el efecto, digamos, pernicioso y perverso de las retenciones. Las retenciones actúan como, no como un impuesto progresivo que, digamos, quien más gana, más paga, sino que le sacaban el 30% o el 35% o el 20% de acuerdo al cultivo o la producción a todos. Y entonces era un impuesto absolutamente regresivo. Llamativamente lo defendían los sectores progresistas. Digo, a mí me parece algo demencial. Es como si a todos los kioscos, sea el kiosco de la calle Corrientes, de la avenida Corrientes, o el kiosco del barrio Lugano, se le sacara un 30-40% de su facturación. Por supuesto, el de Lugano va a fundirse antes. Y no hay ninguna discrecionalidad ni progresividad impositiva. Bueno, sin retenciones, lo que nos hemos dado cuenta, digo, descorrido ese velo, esa cortina que eran las retenciones, ahora nos dimos cuenta que detrás de las retenciones lo que hay es una superposición de impuestos nacionales, provinciales y municipales alarmante. Hay cosas que se pagan 2 o 3 veces y hay cosas que se pagan y que son, digamos, increíbles, digo, como ganancias y ganancia mínima presunta. Por ejemplo, ingresos brutos, todo ganancias. Ingreso bruto y que todo también, con nombre distinto. Por ejemplo. Y con distintos distritos. Con lo cual, digo, hay una muy buena chance de presentar un buen proyecto para por lo menos simplificar y por supuesto aliviar la presión fiscal en algunos casos, pero hay una buena chance ahora con este anuncio de que va a haber una reforma impositiva. Lamentablemente el gobierno lo anuncia, la prepara, pero no abre el juego a los sectores. O sea, esto sería bueno que sea un proceso de discusión y que incluya, como vos bien decís, las tasas municipales, que incluya también los impuestos provinciales, los revalúos inmobiliarios y todo eso, y además algunas tasas o servicios que no se prestan, por ejemplo los peajes. El agro es un gran pagador de peajes y muchas veces paga peajes por rutas que son un desastre. Entonces la verdad que también habría que poner en discusión ese tipo de cosas. ¿Cómo ves las perspectivas? Estábamos hablando en otros programas en cuanto a que las exportaciones agropecuarias siguen siendo interesantes, más interesantes que antes todavía, cuando en realidad la balanza comercial, como todos sabemos, está en rojo. Nosotros exportamos más de lo que importamos y exportamos por sobre todo productos del campo. ¿Cómo ves las perspectivas del campo con este gobierno? Y de hecho el presidente dijo que íbamos a ser el gran supermercado del mundo. Y hasta ahora la exportación es primaria. Sí, bueno, es que esas cosas no se dicen y se producen mágicamente. Es una expresión de deseo, y es una expresión de deseo que raramente, digamos, con distintas muletillas repetían los distintos gobiernos. Cristina decía, hay que industrializar la ruralidad, diciendo hay que agregar valor en origen. Y es como un mandato de la época. Sí, es cierto que la Argentina exporta mucho en volumen, pero con poco valor, porque exporta materias primas en general. Y importa poco en volumen, pero cosas muy caras. En general bienes industriales, celulares, televisores, muchos autos, muchos componentes de autos. Entonces, ahí se produce este déficit comercial. Ahora, ¿esto es desmerecer la producción, el aporte del agro? No, en absoluto. Digo, ¿Cuánto es el aporte del agro? Bueno, en años normales 50, 55% a la canasta y hoy, en este momento, 60 y pico por ciento de las exportaciones totales. ¿Y en cuanto al producto, qué representa? ¿Qué volumen del producto bruto? Bueno, depende cómo tomes. Si tomás al agro solo como producción de granos, carnes y materias primas, al Producto Bruto Interno no es tan significativo el aporte, es del 6, 7, 8%, depende del año. Ahora, si tomás las cadenas de valor agregadas, digamos, la industria alimenticia, la industria del cuero, y un montón de sectores que dependen del agregado de valor de esas materias primas, crece mucho hasta el 20% el aporte. Es significativo, muy significativo el aporte del agro. Ahora, también es cierto que un país no puede desarrollarse pura y exclusivamente a partir de su sector agropecuario y que hay que buscarle la vuelta. Yo creo que Macri cuando dice tenemos que ser el supermercado del mundo, o cuando lo decía Cristina, tiene razón. La Argentina en realidad tiene un potencial que es agropecuario y tiene que hacer todo lo que pueda, el esfuerzo posible por agregar valor, porque ese agregar valor implica
más dinero por exportaciones y además, sobre todo, más fuente de trabajo. Lo que sí es cierto que el otro gobierno no iba por el buen camino, porque estaba liquidando el campo. Sí, o sea, la realidad es que no. estaba por fundirse Bueno, gran pero parte del sector agropecuario. Son discursos. También es cierto que este gobierno, tampoco ha hecho ningún gesto demasiado visible para que el agregar valor, el convertirse en supermercado del mundo, sea más que una expresión de deseo. Hay que trabajar mucho y además no es fácil porque tenés el mundo en contra. Porque esta es la discusión global, los chinos te compran poroto de soja, nunca te van a comprar el tofu terminado o incluso, te compran el trigo pero no te van a comprar los fideos. Entonces hay toda una discusión de geopolítica muy importante. Y de política exterior que va a tener que ser bastante más agresiva para poder insertarse en los mercados con esos productos. Gracias, Matías, por haber venido. Por favor, un placer. Nos volvemos a encontrar aquí en Dame el Poder la semana que viene, a todos ustedes también. Gracias por haber estado. Chao.